Estimados colegas, es un auténtico placer para mí poder compartir conocimiento con ustedes por esta vía a distancia en este mundo un poco loco que estamos construyendo a través de las nuevas tecnologías. Bien, como bien saben ustedes, el tema de esta intervención es el relativo al uso del Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos en el ámbito administrativo y judicial, en la aplicación y la interpretación de las leyes, los usos jurídicos de la inteligencia artificial. Bien, no puedo en el tiempo razonablemente asignado, no puedo extenderme en una explicación de qué estamos hablando, pero es necesaria porque no estamos habitualmente avezados a estas cuestiones. Y entonces, como decía Klaus Schwab, estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Un mundo en el que nos vamos a centrar sobre todo en una tecnología del Big Data, los datos masivos, los grandes datos, los macrodatos para el Parlamento Europeo, para el Parlamento de la Unión Europea. Y estamos hablando, como hablara Kukier y Mayer-Schonberger en el año 2013, su famoso libro sobre Big Data. ¿De qué hablamos? Pues una gran cantidad de datos, ingentes cantidades de datos, muy variados, que se pueden procesar a una velocidad increíble para generar valor. La idea básica va muy unida a la inteligencia artificial, a los algoritmos, al llamado autoaprendizaje, las máquinas de autoaprendizaje, los sistemas informáticos de autoaprendizaje, en tanto en cuanto estas grandes cantidades de datos no importan tanto por cuanto a los datos en sí, sino por lo que se puede hacer con ellos, con redes neuronales y modelos estadísticos, y la idea básica sobre todo es el para qué. ¿Qué y para qué? Pues ingentes cantidades de datos para, sobre todo, predecir comportamientos humanos. Las máquinas nos conocen a nosotros mejores que nosotros mismos y además estamos hablando de campanas de Gauss enormes en tiempo real. Es decir, podemos sobre los datos de comportamientos anteriores y además conjuntando datos variables, podemos sacar una serie de predictibilidad de comportamientos futuros tanto para el sector privado como para el sector público. En el sector privado, normalmente para producir mejores servicios más atinados, a destinarlos a nuevos o posibles clientes, como para hacer mejores estudios de mercado, predecir la demanda, predecir la oferta y sobre todo en el sector público, además nos interesa ahora, pues para gestionar mejor, para invertir mejor en sanidad, salud, vivienda, defensa, para aplicar mejor lo que nos va a interesar, la ley, la justicia y hacerla cumplir. Bien, luego nos vamos a extender, pero sobre todo podríamos hablar mucho de dónde proceden los datos. Pero bueno, no olviden ustedes que 3.800 millones de seres humanos, dejando su rastro de manera continua a través de las nuevas tecnologías, con todos nuestros gustos, con todas nuestras preferencias, con quiénes somos amigos de quién, con quiénes nos comunicamos, qué compramos, a qué hora, qué hacemos a cada hora, en cada momento, con más temperatura, con menos temperatura, etcétera, etcétera, pues con eso, bien cocinado por expertos, y hay muy pocos en el mundo, se puede conseguir, como se ha señalado, predecir el futuro. Bien, pero tiene un lado muy amenazante, un riesgo importante, reflejado en películas clásicas como Odisea en el espacio, como Ultron, como Terminator, como Yo Robot, como Matrix. Y ese lado más preocupante no solo ha sido reflejado por el cine, sino por Stephen Hawking, por ejemplo, o igual por uno de los creadores de Tesla, por ejemplo, o de PayPal, o el director del Instituto Bostrom, el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, entre otros, o O'Neill, que nos habla en su libro de Weapons of Math Destruction, armas de destrucción matemática masiva, jugando con las palabras. ¿En qué coinciden? En que si hay alguna posibilidad cercana del final de la humanidad es precisamente por la inteligencia artificial. Los mismos autores de Mayer y Schonberger, que hablan sobre el Big Data, desde el momento cero hablan también de la posible tiranía de los datos. Se habla de la algocracia por Danaher, se habla, entre otros autores, el famoso libro de Hariri, ¿no? El dataísmo, la religión de los datos.
¿Cuáles son los problemas? Pues los problemas es que con estas máquinas de autoaprendizaje, de predicción, de conductas, se van a tomar toda una serie de decisiones que escapan ya al propio conocimiento y control. Es muy destacable autores como Jung Chul, el coreano alemán, o Hariri, ya mencionado. Chul nos habla de que la última explotación capitalista ha sido que nosotros mismos nos estamos autoexplotando, dando datos a las grandes entidades que las gestionan, dándolos además con una sonrisa y pensando que encima estamos siendo más libres, en una hiperinformación, en una hipercomunicación entre seres humanos que no nos lleva a ser más libres. Raskov, por ejemplo, se pregunta, ¿queremos dirigir la tecnología o queremos que la tecnología nos dirija a nosotros? ¿Queremos programar o queremos ser programados? Hay quien ha dicho que estamos cruzando el robo Rubicón, jugando con las palabras. Estamos pasando el umbral de dejar de poder perder el control sobre el destino de los usos tecnológicos. Y bien, no quiero meter mucho miedo, pero se refleja, para interesados en el derecho, se refleja en que en este año 2017 el Parlamento de la Unión Europea ha dictado una resolución importante asentando las bases que deben encauzar un poco hacia dónde tenemos que ir. Lo mismo ha hecho el Parlamento del Reino Unido. Diversos documentos de interés en el marco de la Casa Blanca, precisamente desde el 2015, la Comisión Federal de Comunicaciones desde el año 2014, el Supervisor Europeo de Protección de Datos 2016, documentos básicos alertando de los peligros y también apuntando algunas líneas de control. Ahora bien, siempre me ha gustado decir que el derecho es un plato que se sirve mejor frío, que se come frío, como la venganza, ¿verdad? Pero no podemos esperar. El derecho es lento por naturaleza, tiene que interiorizar toda una serie de problemas para darles una solución, pero en esta sociedad líquida, en el sentido de Bauman, en el que lo único constante es el cambio, no podemos esperar. Si esperamos, ya tenemos la experiencia con Google, Windows, Amazon, grandes compañías, que la regulación tardía ha generado monstruos para los que las cadenas de las leyes son meros artificios que ya no les sujetan. Tenemos que tomar medidas. ¿Sobre qué bases? Pues bueno, hay muchas disciplinas jurídicas aquí afectadas, pero creo que el derecho constitucional y los derechos fundamentales son la guía básica. Y además tenemos que tirar por lo alto. ¿En qué sentido? Por supuesto, hay muchos derechos fundamentales que pueden estar implicados, pero vamos a tener que verlos en un sentido más global. ¿Por qué? Porque la afectación a sujetos concretos, a derechos subjetivos de sujetos concretos va a ser muy relativa. Va a ser escasa. Muchas veces no va a haber un sujeto concreto afectado en un derecho, pero sin duda va a haber una grave afectación en el futuro de la dignidad humana y de algunos derechos en concreto. Cuando hablo de por elevación, el libre desarrollo de la personalidad humana, la dignidad, que normalmente son sustentos generadores de derechos fundamentales, van a ser la fundamentación básica a abordar. No obstante, va a haber derechos como acceso a la información pública, como el derecho al debido proceso, como el derecho a la protección de datos o el habeas data, que están especialmente implicados. Bueno, la aplicación del derecho no es nada excesivamente nuevo, aunque ahora el peligro, las posibilidades son mayores. Desde los años 70 se utiliza la automatización judicial, administrativa, se dan usos jurídicos del derecho. ¿En qué sentido? En el sentido, pues tenemos sobre todo para apoyar las decisiones jurídicas, para mejores bases de datos, mejor acceso a la jurisprudencia, y sistemas sobre todo de apoyo. ¿Para qué? Para tener mejores precedentes, para saber cuál es la doctrina mejor, pero se ha ido evolucionando. Taxonomías para poner en común el lenguaje jurídico con las máquinas, consultores o asistentes inteligentes. Más de la mitad de los bufetes de abogados de Estados Unidos ya utilizan sistemas inteligentes en los que, simplificando mucho, se están preparando borradores de demanda. Pero mucho más allá. No solo se está haciendo un trabajo propio del jurista, sino que se está con inteligencia artificial a partir de datos de precedentes por zonas, datos granulados muy específicos para cada lugar, para cada juez, para cada tipología de rival o de cliente, se nos dan índices de interés de negociar una salida, interés de tener éxito, tiempos estimados de resolución, etcétera, para tomar mejores decisiones por los operadores jurídicos, pero también ya existen las posibilidades de que se propongan soluciones jurídicas. Bien, son muchísimas las cuestiones que podríamos señalar, pero las claves, las respuestas jurídicas, ¿desde dónde vienen?
Pues bien, debido proceso, due process. Se está hablando del data due process. La doctrina bien conocida en América Latina y obviamente en Norteamérica se está redefiniendo. ¿Para qué? Sobre todo para apuntalar y hacer más incisiva la necesidad de transparencia. ¿En qué sentido? Decisiones administrativas o judiciales basadas en algoritmos Big Data, que se demuestre, que se registren pistas de auditoría, registros que puedan ser auditables por expertos, que puedan saber cómo funciona esa máquina, cómo funciona ese algoritmo, qué parámetros ha tenido en cuenta, para ver si es sostenible, si está traduciéndose bien la ley, para entendernos. Se está traduciendo al lenguaje robótico normativa, y lo hacen técnicos, y como ustedes saben, pues los técnicos y los juristas no nos entendemos siempre muy bien. Y se están detectando errores muy graves porque son pequeños técnicos o pequeños funcionarios los que están determinando el sentido de la ley. Hay que la necesidad, la responsabilidad, la dación de cuentas es permitir la transparencia. Pues bien, esta transparencia viene apuntalada por el debido proceso. Pero el debido proceso que genera también la necesidad de que una persona pueda demostrar que la máquina se equivoca. Estamos partiendo, y además con razón como principio, de que las máquinas no se equivocan. Hay una presunción de veracidad, diversas sentencias en Estados Unidos la sostienen. Pero también se está sosteniendo que en virtud del data due process es necesario que las personas puedan reaccionar ante un juez para demostrar y tener capacidad probatoria de que la máquina se equivoca. Y ojo, basta que una persona, hay que recalibrar, se dice, la extensión y la profundidad del due process, del debido proceso, las posibilidades, las garantías procesales para poder demostrar que se equivoca. Y además recalibrando en el sentido de que, oye, por una persona vamos a tumbar todo este sistema, solo por una persona. No. El riesgo de que el error se esté cometiendo no solo sobre esa persona que está disconforme, sino sobre miles o millones de personas, debe estimular las posibilidades procesales de prueba en contrario. Y para esa prueba en contrario es necesario además que, para que no sean pruebas diabólicas, imposibles para un administrado o un juzgado, que se den datos informáticos de cómo funciona el algoritmo. Otro de los grandes cuestiones, el data due process va a generar sobre todo muchas obligaciones de transparencia. Ya ha habido alguna sentencia en el sentido de decir, bueno, bien, se topan en muy buena medida con la transparencia. Uno de los grandes problemas, ¿cuál es? La propiedad industrial, la propiedad intelectual. ¿En qué sentido? Oye, yo te estoy vendiendo un servicio, pero la máquina, yo soy una empresa privada, se la vendo a la administración, no le vendo la máquina, le vendo el servicio. ¿Y tú quieres ver la máquina? No, porque esto es secreto industrial, y además es la receta de la Coca-Cola. Y en las cláusulas contractuales hemos señalado el secreto y cláusulas de confidencialidad, incluso de cara a la policía, perdón, a los órganos judiciales. Así hay ya algunos casos en Estados Unidos. Y claro, la persona que puede ir a la cárcel sin saber cómo funciona la máquina, ha habido algún caso, como en el año 2016, el caso Andrews, que han dicho no, las garantías constitucionales no permiten esta opacidad. Pero ha habido casos en los que sí, en los que también se ha sostenido que el abrir totalmente y destripar el sistema algorítmico pues lleva a que se hunda una empresa de un sector empresarial muy potente. Y hay que ver caso por caso. También tenemos que tener en cuenta las posibilidades de sesgo. Las máquinas se equivocan, y se equivocan de manera muy grande. Y además muchas veces los datos son malos. Y los datos en justicia no suelen ser de mucha calidad. Pero además los datos, como señala Barocas, pueden reproducir, hacer la espiral de la discriminación. ¿En qué sentido? Pues todos sabemos que muchas veces la policía es, por ejemplo, racista. Y entonces los índices y los datos nos llevan a que haya una serie de colectivos que cometan mucho más delitos, estén siendo condenados en muchas más ocasiones. Si la máquina aprende de eso, se va a generar una espiral de la discriminación. Y esto es muy peligroso. El Parlamento Europeo dice que hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige el sesgo algorítmico, las discriminaciones? Mecanismos preventivos ya conocidos. Estudios de impacto de discriminación informática. Ya conocidos en el ámbito de la mujer en la Unión Europea, sobre todo los estudios de impacto de género. Pero sobre todo, evaluación del impacto social del uso de nuevas tecnologías. Y en el derecho europeo, el nuevo reglamento de protección de datos exige los Privacy Impact Assessments, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto de privacidad. También se exige la privacidad en el diseño por defecto. ¿Qué es lo que tenemos que introducir en la normativa de protección de datos? Que se obligue también a hacer
no discriminación en el diseño, desde el origen de un procesamiento informático, en la contratación de servicios informáticos, que se señale que haya habido una serie de auditorías y que desde el primer lugar se pueda probar que no hay patrones discriminatorios. Pero ojo, ¿van a poder tener en cuenta la raza las máquinas, por ejemplo, o el sexo? Pues bueno, aquí la doctrina americana, como saben ustedes, es muy compleja. Pero bueno, se ha subrayado por autores que sostienen que incluso la raza, el sexo, la religión pueden ser patrones a tener en cuenta, que lo importante en la doctrina americana es que si se tienen en cuenta no sea para discriminar, porque a lo mejor es para tener una mejor justicia, a lo mejor es para no discriminarlos. Pero también en el caso Ricky versus de Stefano, del año 2009, hay que recordar que, ojo, que si lo que queremos es hacer una corrección del sesgo de la discriminación, igual vamos a manejar categorías prohibidas de discriminación generando más discriminaciones. Es decir, que hay un análisis jurídico más potente cuando estamos corrigiendo factores especialmente prohibidos de sexo, raza, religión, etc. Hay que tener especial cuidado jurídico. No es una cuestión fácil, como pueden ustedes imaginar. Bien, y lo que se está diciendo es que además en tema de sesgo, en temas de estas cuestiones, los problemas hoy en día es que no, la máquina no tiene en cuenta la raza, ni el sexo, ni la orientación sexual, ni la ideología. Directamente no. Tenemos que acudir a categorías de prohibición de discriminaciones encubiertas o indirectas. ¿A través de qué? Lo que se llaman los masks, el masking, los proxies. Google sabe perfectamente cómo pensamos y de qué color somos por nuestras pautas y de qué sexo somos. Y a lo mejor no usan directamente el dato racial, pero lo saben porque por el tipo de música, por el tipo de tal, por nuestras amistades, lo puede saber. Es decir, hay nuevas categorías sospechosas de discriminación en manos de los robots. Hay que tener cuidado, igual que hay datos especialmente sensibles, salud, etcétera, en el ámbito de protección de datos, que ahora no directamente, como señalaba la Comisión Federal de Comunicaciones en 2014. Ahora se pueden manejar datos sensibles que no son realmente sensibles en la normativa de protección de datos. ¿Por qué? Porque hay unos datos que nos dan la información sobre temas realmente sensibles. Y hay que tener cuidado en estas cuestiones. Para concluir, en el ámbito de transparencia. Los límites ya lo sabemos, hay que poner garantías, sostiene Yo, sobre todo en Estados Unidos, el autor Yo, es el que más ha analizado todas las prestaciones de servicios policiales, de videovigilancia, de vigilancia y las contrataciones que hacen las administraciones públicas. Señala requisitos nuevos en la legislación de contratación que obliguen a que cuando se vaya a adquirir estos servicios, que generen pistas de auditoría, que generen registros para que los expertos puedan analizar estas cuestiones. ¿Y por qué las normas de contratación? Porque esto va a subir el precio. El servicio cuesta más y habrá empresas que pedirán más dinero. Pues que al menos que todas se igualen y que estén en competencia porque estén ofreciendo garantías iguales de los servicios que prestan. También se han analizado, hay ya ONGs y Academia Americana, incluso algún caso ya ha habido en España, en los que vía legislación de transparencia se solicita información a las administraciones o a los jueces de los algoritmos que están utilizando, cómo funcionan y cuál es el sistema informático. Y los resultados están siendo de lo más variado. De lo más variado porque hay desde administraciones que ni saben qué es lo que se le está preguntando y que dicen que por supuesto ellos no los tienen, hasta quienes lo niegan, lo tienen pero dicen que no porque hay cláusulas de confidencialidad, hasta en algunos casos en los que se le ha dado todo. En el caso de Oregón dijeron, aquí tienen el algoritmo que estamos utilizando. ¿Y sirve para qué? ¿Para que ustedes y yo lo analicemos, que somos de derecho y no entendemos? Pues no. Para que al menos los expertos analicen estas cuestiones. Bien, voy concluyendo ya, de verdad, porque hay otra de las garantías básicas de la transparencia. Hay bastantes elementos para obligación de contratar código abierto, servicios de contratación similares entre unos y otros, etcétera, que hemos señalado, pero también hay que apostar porque ustedes y yo, primero, en el Soma del siglo XXI, nadie queremos renunciar a dar datos. Nos da la felicidad. El consentimiento en materia de protección de datos ya no vale. Las garantías fuertes ahora vienen por la privacidad en el diseño, privacidad por defecto, especialistas en protección de datos que vigilen. Las agencias de protección de datos tienen que estar reforzadas en sus potestades. ¿Para qué? Ni ustedes ni yo vamos a ejercer nuestros derechos que nos dan las leyes, pero ellos tienen que vigilar por defecto
un mayor paternalismo. Y además, a ellos se puede confiar ante los riesgos de propiedad intelectual, etcétera. Las grandes empresas van a tener que confiar en las agencias normalmente de protección de datos o agencias especializadas en estos temas estatales, igual que lo hacen en patentes. Ellos sí que saben cuál es la receta de la Coca-Cola, pero es un secreto que no van a revelar, y nosotros como ciudadanos vamos a tener que confiar que están velando por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos cómo funciona un algoritmo. Si pedimos la información no vamos a entender de qué se trata. Pero, como digo, va a haber que reforzar las potestades de la Comisión Federal de Comunicaciones, la Agencia de Protección de Datos o la Superintendencia en el ámbito de algunos países de América Latina. Bien, diría mucho más, pero sería excederme el tiempo que razonablemente se me ha concedido. Sin más y sin menos, pues quedo a su disposición. No tengamos miedo, pero como mínimo no intentemos controlar la tecnología y que ella no nos controle a nosotros. Muchas gracias.